Justo sobre este tema y la investigación que realizó, vamos a enlazarnos de manera directa con Leonardo Núñez, quien es politólogo e integrante de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Leonardo, te agradezco que nos tomes esta llamada para que platiquemos precisamente de que en estos 7 meses lo que se ha hecho es adjudicaciones directas y que si bien pues está permitido, también pudiera dejar un dejo de corrupción, ¿no? Se pudiera sospechar acerca de la corrupción. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Michi, Alejandro? Encantado de estar con ustedes. Pues sí, como ya adelantaba en las cifras, esos porcentajes, pues, contradicen en primer lugar el objetivo principal que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? de prohibir las adjudicaciones, pero además vulneran el espíritu de la ley, de la Constitución y de todas las recomendaciones nacionales e internacionales, porque se supone que la adjudicación directa debería ser el mecanismo extraordinario que solamente debería usarse como último recurso y solamente en algunas ocasiones. Y lo que nos muestran los datos, que son datos públicos, que son datos creados por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es que, en efecto, por cada adjudicación, por cada licitación pública que se realiza en el país, al menos en lo que va de 2020, se hacen 6 adjudicaciones directas. Y esa es la proporción de 12% contra 77%. Y lo que llama la atención es que estos porcentajes son bastante estables cuando se voltea a ver hacia años anteriores. El año pasado llegamos al récord de toda la década con 78.1%, pero el sexenio de Peña Nieto se mantuvo más o menos en las mismas cifras, entre 73, 74, 77%. Es decir, siempre alrededor de 3 de cada 4 contratos. Entonces, lo que nos muestra esto es una continuidad con el pasado, brutal y abismal, en el cual, a pesar de que se prometió que serían las cosas diferentes, a pesar de que hay grandes fallas en nuestras leyes actuales de adquisiciones que permiten que haya muchos desfalcos, que haya muchas irregularidades que se han documentado, ¿no?, en esta administración y en la anterior, pues seguimos teniendo exactamente el mismo mecanismo legal con los mismos resultados y por lo tanto pues con las mismas ventanas para el desperdicio de recursos, para la impunidad, para la corrupción o para todos estos fenómenos o estas malas prácticas que desafortunadamente pues no logramos erradicar. Interesante esto que comentas, Leonardo. Te saluda Alejandro Piñón. Sobre, digamos, la continuidad que hemos visto de corrupción, de opacidad en los gobiernos. ¿Qué tanto, digámoslo así, podríamos esperar con esta modificación de la ley de adquisiciones recientes que se hizo, que esto siga creciendo y que de alguna forma sea, pues sí, no la bandera combatir la corrupción, sino incrementar la corrupción durante esta administración? Claro, lo que mencionas tiene que ver con precisamente una reforma que está aprobada en la Cámara de Diputados para agregar un nuevo párrafo a la Ley General de Adquisiciones, y lo que se pretende es crear una nueva figura para que cuando se trata de bienes o servicios relacionados con la salud, el Estado mexicano pueda comprar con instancias internacionales sin tener que someterse a la legislación mexicana y solamente sometiéndose a los pactos o a los acuerdos que se logren con estos organismos internacionales. Esto puede parecer una trivialidad, pero no lo es, porque lo que significa es que va a haber un nuevo tipo de adjudicación directa que además no va a estar dentro de los esquemas de fiscalización, de rendición de cuentas y de vigilancia, que hay que decirlo, son muy pocos, ¿no? Y muy pocos son los que nos metemos en estas bases de datos y sabemos manejarlas, pero que ya quitarlas incluso de ahí es dar un paso hacia atrás en la transparencia y como bien decimos, pues entre más se hagan esta clase de acuerdos o esta clase de procedimientos más difíciles para la vigilancia ciudadana, pues se abren mayores espacios para la corrupción y para la impunidad. Y entonces, pues lo que estamos haciendo o lo que estamos viendo con esta reforma es una oportunidad perdida de meternos a debatir cómo podríamos mejorar, cómo podríamos perfeccionar nuestros mecanismos jurídicos que actualmente rigen las compras, y lo que estamos haciendo es solamente poner un parche para las necesidades del gobierno, en este caso es comprar rápido y pues sin los mecanismos de vigilancia y de inspección que deberían tener y que podríamos mejorar si de verdad quisiéramos cambiar las cosas. Sobre todo por el antecedente que se ha tenido en los últimos meses, Leonardo, en cuanto a que no se compra lo mejor o que no se ha adquirido lo mejor, y además
que se ha ido de manera directa todavía a familiares de políticos y además de la primera cúpula, que esto también pues se pudiera traducirse en un tema de corrupción. Allí hemos visto el caso de los ventiladores que se fue al hijo de titular de la Comisión Federal de Electricidad, también al principio con el tema de los medicamentos que era para el superdelegado de Jalisco, en fin, este tipo de situaciones cuando mencionan que no somos iguales a los anteriores, pero en la práctica pareciera que realizan exactamente lo mismo, pareciera que hay un manual que precisamente se hace exactamente lo mismo. Claro, precisamente porque el problema es que seguimos trabajando exactamente con las mismas instituciones, con el mismo marco legal y en muchas ocasiones incluso con los mismos funcionarios, y entonces si te haces exactamente todo igual, sería incoherente pensar que va a haber resultados diferentes y como bien mencionas, pues ya lo empezamos a ver. Justo es atinadísimo esto que mencionas. Hemos identificado a hijos de políticos, hemos identificado a funcionarios públicos de administraciones anteriores que se hicieron de empresas y que siguen siendo contratistas ahora. Hemos identificado empresas que se crean al vapor y que 2 o 3 días después de que se constituyeron reciben un contrato para adjudicación directa del gobierno. En fin, hay una serie de episodios y de escándalos que se apilan, ya no solamente en el sexenio anterior, sino en este sexenio, que nos revelan justamente por qué es un gran peligro y por qué es un gran riesgo usar y abusar de las adjudicaciones directas, y por qué pues, no podemos dejar de quitar el dedo del renglón, por más que se diga que somos diferentes y los resultados son los mismos. Sin duda, y esto pues deja mucho que desear en cuanto a las decisiones que se están tomando. Leonardo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros estos minutos y si usted quiere consultar la investigación completa, entre al portal de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Leonardo Núñez, muchísimas gracias, buenas tardes. Alejandro Mitzi, muchas gracias, muy buenas tardes.